A los 15 años intenté llamar a los servicios de protección infantil después de que el esposo de mi madre me golpeara, ella me dijo que aguantara y luego me echaron de casa. Años después heredé $2 millones y vi cómo el karma los destruía. Cuando me suplicaron ayuda yo les di silencio. Hola Reddit, nunca pensé que sería el tipo que escribiría algo así, pero aquí estamos. Digamos que cuando tu madre se vuelve a casar con un fanático del control y su hijo dorado, la vida se convierte en un largo juego de supervivencia. Aprendí temprano que a veces la familia no es quien te cría, sino quien no te arruina. Esta es la historia de cómo me echaron, construí mi propia vida desde cero y vi al karma hacer su trabajo mejor de lo que yo jamás podría. Tenía 14 años cuando mi madre decidió que necesitábamos un nuevo comienzo. Su versión de eso aparentemente significaba casarse con un hombre llamado Tom, un tipo con un corte de cabello tan preciso que probablemente venía con un manual de instrucciones. Mi padre había fallecido cuando yo tenía 12 años, así que durante 2 años habíamos sido solo nosotros dos, tranquilos, en paz, predecibles. Luego apareció Tom. Al principio actuaba encantador, ayudaba con las compras, contaba chistes cursis, me llamaba campeón. Le di una oportunidad, pero unos meses después de mudarse, la máscara del buen tipo empezó a resbalar. Pasó de decir cómo va la escuela, amigo, a tienes que endurecerte, hijo, más rápido de lo que puedes calentar las obras en el microondas. Y entonces llegó Carl, la obra maestra de 17 años de Tom. Si alguna vez viste una de esas películas de secundaria con el chico popular que vive de batidos de proteínas, la atención de las chicas y la aprobación de su padre, ese era Carl. Cabello rubio, sonrisa arrogante, chaqueta del equipo deportivo, como si hubiera salido empaquetado directamente de un drama adolescente barato. El momento en que entró me evaluó como si fuera un personaje de fondo en su show. Oye, pequeño, dijo el primer día, dándome una palmada en el hombro como si fuéramos amigos de toda la vida. No toques mis cosas, ¿de acuerdo? Genial. No tenía de qué preocuparse, las cosas del tipo eran solo colonia, equipo de gimnasio y una rotación de chicas enviándole emojis de corazón las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada noche la casa se convertía en su escenario. Estaba en su habitación con la música a todo volumen, tanto que mi ventana temblaba, riéndose en el teléfono diciendo, sí, nena, ya sé que soy un problema. Una vez lo escuché presumir de que 3 chicas lo habían besado accidentalmente en la misma semana, ni siquiera sabía que eso era físicamente posible, pero Caro podía hacer que fracasar pareciera impresionante. Tom, por supuesto, lo adoraba. Ese es mi chico, decía orgulloso, lo saca de su viejo. Mientras tanto, si yo dejaba un solo vaso en el fregadero, de repente estaba faltando al respeto a la casa. Si sacaba una nota de sobresaliente menos en lugar de sobresaliente completo, estás bajando, Alex. Caro nunca se conforma con menos. Sí, Caro tampoco se conformaba con usar su cerebro ni con la higiene básica, pero no mencioné esa parte. Mamá fingía que todo estaba bien, como si fuéramos una gran familia feliz de comedia televisiva. Cada vez que Tom se apoderaba de la sala con sus discursos de macho alfa sobre el trabajo duro y el respeto, ella sonreía y asentía como hipnotizada. Supongo que le gustaba la idea de tener a un hombre de verdad dirigiendo las cosas otra vez. Una noche llegué de la escuela y encontré a Caro sentado en la mesa de la cocina con Tom, riéndose de alguna chica que había caído en sus encantos. Tom me vio, oye, campeón, quizá puedas aprender algo de Carl aquí. El chico sabe cómo hablar con la gente, hacer amigos, manejarse, deberías tomar nota. Carl me sonrió con burla, sí, pequeño, tienes que relajarte, intenta no parecer alérgico a la diversión. Lo miré por un segundo, ¿te refieres al tipo de diversión que te suspende de la escuela? Parpadeó, Tom frunció el ceño, Carl se rió, pero Tom no lo encontró gracioso. Cuida tu tono, dijo, deberías aprender algo de la confianza de Carl, tal vez entonces dejarías de esconderte detrás de esos libros. Quise decirle que leer no me hacía débil, me hacía más inteligente que los dos juntos, pero me lo guardé. Mamá entró justo entonces con esa sonrisa tensa que usaba cada vez que podía sentir el aire ponerse denso. Chicos, no empiecen, dijo, como si yo fuera el problema. Desde entonces fue como caminar sobre un campo minado. Tom tenía una opinión sobre todo lo que hacía, la forma en que me sentaba, hablaba o comía. Si no estaba de acuerdo, era irrespetuoso. Si me quedaba callado, era pasivo-agresivo. No había manera de ganar. Una tarde encontré a Carl en mi habitación usando mi computadora portátil para enviar mensajes a una chica. Cuando lo enfrenté, se encogió de hombros. Relájate, pequeño, solo la estoy tomando prestada, no es como si tuvieras amigos a los que enviar mensajes de todos modos.
Le dije que se fuera y se inclinó hacia mí, sonriendo. ¿Qué vas a hacer, llorar con mami? Tom debió haber escuchado la discusión porque apareció minutos después. Ni siquiera preguntó qué había pasado, solo me dijo que mostrara respeto a Carl. ¿Respeto? ¿Al tipo que pensaba que el desodorante era opcional? Miré al techo, dándome cuenta de lo diferente que era todo antes de esto. Cuando solo éramos mamá y yo la vida no era perfecta, pero al menos era pacífica. Ahora sentía que vivía en la historia de otra persona, una en la que yo era solo el extra del fondo. Me dije que no duraría para siempre, que solo tenía que esperar, estudiar, ahorrar y finalmente salir de esa casa en mis propios términos. Porque si había algo de lo que estaba seguro, incluso a los 14 años, era de que no era la casa lo que me hacía miserable, eran ellos. Un año después las cosas de alguna manera empeoraron. Una mañana en el desayuno mamá dio la gran noticia con una sonrisa exageradamente alegre. Tom y yo tenemos algo emocionante que compartir, dijo, sosteniendo su mano como si anunciara una boda real. Tom infló el pecho, vamos a tener un bebé, se llamará Nathan. Carl casi escupe su cereal riéndose, genial, otra boca que alimentar, dijo, y todos se rieron excepto yo. Los ojos de mamá se posaron en mí, vas a ser un gran hermano, dijo, como si eso fuera a arreglarlo todo. Genial, murmuré. No me importaba, de todos modos ya me sentía como un invitado en mi propia casa. Ahora estaba a punto de ser desalojado, emocional y físicamente. 2 semanas después Tom me dio la razón. Entró en mi habitación mirando alrededor como un casero inspeccionando una renta. Sobre este espacio, empezó, lo convertiremos en la habitación del bebé, te mudarás al cuarto de invitados. Lo miré fijamente, ¿estás tomando mi habitación? Se encogió de hombros, te las arreglarás, una habitación más pequeña construye carácter. Ese era Tom, siempre convirtiendo la falta de respeto en lecciones de vida. La habitación de invitados era diminuta, llena de cajas de almacenamiento y con una cama que se sentía como un castigo, pero mamá dijo que solo sería temporal. Lo temporal se volvió permanente en una semana. Desde entonces, Tom no podía dejar de hablar de Carl. Mira a Carl, decía durante la cena, capitán de su equipo, seguro de sí mismo, sociable, podrías aprender de él. Estoy seguro de que será el favorito del bebé. Luego vino la frase que aún me arde en la memoria, no termines como tu padre, él no tenía lo que se necesitaba. Solté el tenedor. ¿Qué acabas de decir? Él sonrió con suficiencia. Dije tu padre, sí, te escuché, lo interrumpí. Al menos mi padre no necesitó el dinero de otra mujer para sentirse importante. Eso le dolió. Su cara se puso roja, la mandíbula tensa, mamá se quedó inmóvil, sin saber de qué lado ponerse. Carl se rió por lo bajo. Tom se inclinó hacia mí, con voz baja, ten cuidado, chico, no tienes idea de lo que los hombres de verdad soportan. Me eché hacia atrás. Si tú eres el ejemplo, creo que paso. Por un momento pensé que realmente me golpearía, pero no lo hizo, solo me dio esa mirada, como si yo fuera un insecto que aún no podía aplastar. Pero unos días después encontró una excusa. Empezó por algo pequeño, como siempre. Estaba haciendo mi tarea en la mesa cuando entró, soltando uno de sus comentarios sarcásticos sobre cómo estaba perdiendo el tiempo estudiando en lugar de aprender a manejar la vida real. Luego mencionó a mi padre otra vez, dijo que era blando y débil, lo cual era irónico viniendo de un tipo que se asustaba cuando saltaba la tostadora. Me levanté. No hables de él. Tom sonrió. Relájate, hijo, solo digo, no soy tu hijo, lo corté. Dio un paso más, intentando imponerse sobre mí. No me contestes en mi casa. Y antes de que pudiera reaccionar, me golpeó en el estómago. No fue un golpe fuerte de película, solo un golpe seco y firme que me sacó el aire. El dolor explotó en mi pecho y me doblé, jadeando. Él se quedó ahí como si nada hubiera pasado. Aprende algo de respeto, dijo, y se fue. Mamá estaba en la otra habitación. Esa noche no dijo una palabra. Me encerré en la habitación de invitados y miré mi teléfono, las manos temblando. Busqué el número de los servicios de protección infantil. Tenía 15 años, lo suficientemente grande para saber que eso no era normal. Marqué. Ni siquiera llegué a la mitad de la llamada antes de que mamá irrumpiera. ¿Qué estás haciendo?, gritó, arrebatándome el teléfono de la mano. ¿Qué parece que estoy haciendo?, me golpeó. Se puso pálida por medio segundo, luego entró en modo crisis total. ¿Estás tratando de destruir mi matrimonio? ¿Estás feliz ahora? No soportas verme feliz. ¿Feliz? Me reí con amargura.
Me golpeó en tu cocina. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Alex, por favor, está bajo estrés, tienes que entender. No, tú tienes que entender, es abusivo. Ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo por su rostro. Tienes que aguantar por mí, por fin estamos estables, no arruines esto. La miré, la incredulidad convirtiéndose en rabia. ¿Estás eligiéndolo a él por encima de mí? Si no puedes respetar a esta familia, dijo aferrando mi teléfono con más fuerza, tal vez no deberías estar aquí. Eso dolió más que el golpe de Tom. Quise salir en ese momento, pero ¿a dónde iría? No tenía coche, ni trabajo, ni apenas amigos a los que pudiera llamar familia. Tragué las palabras que me quemaban en la garganta, me senté de nuevo y no dije nada. Ella sollozó y me devolvió el teléfono, pero el mensaje fue claro, un paso en falso y me iría. Así que dejé de hablar, dejé de pelear. Me mantuve fuera del camino de Tom y me concentré en terminar la escuela. Tom volvió a actuar como si nada hubiera pasado. De vez en cuando soltaba comentarios como, «Todavía te duele de ser tan flojo», y Carl se reía. Ambos me veían como débil, pero no lo era. Estaba esperando. Cada insulto, cada sonrisa falsa, cada discurso de este hombre, todo iba a una caja mental marcada como combustible. Cuando creces con personas que te rompen a diario, aprendes a no explotar, aprendes a prepararte. Ya no tenía miedo de Tom, solo contaba los días hasta poder salir de su casa para siempre. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que nunca había dicho en voz alta, ya no estaba viviendo una adolescencia, la estaba sobreviviendo. Para cuando cumplí 18, había dejado de pensar en esa casa como un hogar. Era solo una celda de espera hasta tener suficiente dinero para comprar mi libertad. Llevaba casi un año trabajando medio tiempo en una pequeña ferretería, ahorrando cada dólar que podía. Cada turno extra significaba un paso más cerca de marcharme. La gota que colmó el vaso llegó unas semanas antes de mi graduación de secundaria. Tom y mamá se iban de viaje el fin de semana, un retiro matrimonial. Carl debía quedarse para cuidar la casa, lo que en realidad significaba fiesta libre. En cuanto el coche salió del camino de entrada, Carl envió invitaciones como si organizara el Coachelle. Al anochecer, el lugar estaba lleno de desconocidos, música fuerte, risas, bebidas derramadas y el olor de perfume barato por todas partes. Intenté ignorarlo, encerrado en mi habitación terminando mi proyecto final para la escuela. Era uno importante, valía la mitad de mi calificación. Cerca de la medianoche salí a buscar agua, y juro que la casa parecía un vertedero. Gente bailando sobre las mesas, latas de cerveza por todas partes, alguien escribiendo en las paredes con un marcador. Carl estaba en medio de todo, la camisa medio abierta, presumiendo de ser el hombre de la casa. Grité por encima del ruido, «Carl, ¿qué demonios es esto?». Él se giró, sonriendo como si estuviera en un escenario. «Relájate, pequeño, diviértete por una vez. Estás destrozando la casa. Relájate, vivirás». Volví al sótano donde el ruido era menor, cerré con llave la puerta e intenté concentrarme. Alrededor de las 2 de la mañana finalmente me rendí y me fui a dormir. Cuando desperté, la fiesta había terminado, pero el desastre no. Volví a mi habitación, la puerta estaba abierta, el picaporte roto. Mi cuarto parecía haber sido golpeado por un huracán. Mi proyecto, en el que había trabajado durante semanas, estaba destruido, los papeles rotos, café derramado por todas partes, alguien había pisado mi computadora portátil. Mis pósters estaban arrancados de las paredes. Me quedé inmóvil, paralizado. Luego vi a Caro dormido en el sofá de abajo, roncando como un bebé que no había causado un caos absoluto 5 horas atrás. Caminé hacia él y pateé la mesa de centro con fuerza, lo suficiente para despertarlo de golpe. Abrió los ojos, sonriendo con burla. ¿Cuál es tu problema? Mi proyecto está destruido, idiota. Se estiró perezosamente. Ah, sí, había gente en tu cuarto. Deberías haberlo cerrado con llave, pequeño. Lo hice. Se rió. Supongo que tu cerradura apesta. Algo dentro de mí se rompió. Durante años había tragado cada insulto, cada falsa lección de Tom, cada mirada de fastidio de mamá. Pero esto era mío. Mi trabajo, lo único que había construido por mí mismo. Lo agarré del cuello. ¿Te parece gracioso? Él sonrió con esa arrogancia perfecta de siempre. Solo estás molesto porque nadie realmente te quiere. Te escondes detrás de la escuela y piensas que eres mejor que los demás. Adivina que, a nadie le importas, Alex, eres solo, fue entonces cuando lo golpeé directamente en la boca.
Cayó hacia atrás, chocando contra la mesa de centro. Por un segundo la habitación quedó en silencio, excepto por su jadeo sorprendido. Un hilo de sangre bajó de su labio. «Maldito psicópata», gritó mientras se ponía de pie tambaleando. «Estás muerto». Se lanzó hacia mí, pero lo empujé de nuevo. «Inténtalo, Paro. Has estado hablando durante años, resolvámoslo». No lo hizo. Solo agarró su teléfono y subió las escaleras furioso. No me importó. Me quedé allí temblando, no de miedo, sino del peso de finalmente hacer lo que debía haber hecho años atrás. Tom y mamá regresaron esa tarde. Carl claramente se les había adelantado. Entraron furiosos, como si lo hubieran ensayado. Tom me señaló en cuanto me vio. «¿Qué le hiciste a mi hijo?» «Tu hijo destrozó mi habitación y mi proyecto escolar», dije sin emoción. «Así que sí, lo golpeé una vez». Los ojos de Tom se entrecerraron. «¿Violencia, eh? Así que eso es lo que eres ahora». Casi me reí. «No, eso es lo que tú eres». «Supongo que aprendí del mejor». Dio un paso hacia mí. «No te pongas listo conmigo». «Se acabó, ¿me oyes? Empaca tus cosas, no eres bienvenido en mi casa». Mi madre estaba detrás de él, con los brazos cruzados, la mirada fija en el suelo. «Mamá», dije, «¿en serio no vas a decir nada?» Ella susurró: «Alex, por favor, no hagas esto más difícil». Eso fue todo. Sin defensa, sin duda, igual que antes. Fui a mi habitación, o lo que quedaba de ella, y empacé lo que pude, mi ropa, algunos libros, el cargador del teléfono, lo que quedaba de mis ahorros. No les dije una palabra mientras cerraba mi maleta. Miré alrededor por última vez, las paredes, el olor, el proyecto destruido, todo parecía prueba de que nunca había pertenecido allí. Salí sin decir adiós. El aire nocturno se sintió diferente, frío pero limpio. Por primera vez podía respirar sin esperar que alguien me gritara. Unas semanas después, aún me gradué, apenas por los pelos. Sin ceremonia, sin familia, solo yo recogiendo el diploma y caminando a casa. No sabía a dónde iría, pero no importaba, cualquier lugar era mejor que ese. Cuando llegué al final de la calle, me giré y miré la casa. Las luces seguían encendidas, Tom probablemente dando otro discurso, Carl haciéndose la víctima, mamá asintiendo como siempre. Sonreí con ironía. «Felicidades, Tom», murmuré, «por fin conseguiste tu familia perfecta». Y con eso seguí caminando, enfadado, dolido, pero también libre. Por primera vez en mi vida no tenía un plan, solo una mochila, un par de cientos en efectivo, el resto en mi cuenta y la cabeza llena de ruido. Me quedé en casa de un amigo durante una semana, hasta que encontré un apartamento minúsculo, del tamaño de una caja de zapatos. No era gran cosa, pero era mío. Por primera vez nadie podía irrumpir, nadie podía gritarme, nadie podía decirme cómo respirar. El silencio se sentía extraño, casi demasiado tranquilo, pero comencé a acostumbrarme. Mi trabajo en la ferretería se convirtió en mi zona segura. El gerente, Charry, era un hombre mayor, de unos 40 años, tranquilo, con el físico de alguien que realmente usa herramientas en lugar de solo hablar de ellas. El primer día que lo conocí me miró y dijo: «¿Sabes llegar a tiempo y no actuar como un idiota? Felicidades, estás contratado». Me cayó bien al instante. El trabajo era sencillo. Charry me trataba como a un igual, no como a un niño. Bromeábamos en los días lentos y entre medias me soltaba pequeñas lecciones de vida, cosas como: no desperdicies energía intentando demostrarte a gente que no quiere verte, o el silencio puede humillar a un idiota ruidoso más rápido que cualquier grito. Mientras tanto, Tom y Carl no soportaban que los hubiera cortado. Empezaron a mandarme mensajes constantemente, burlas sobre cómo los hombres de verdad no huyen o volverás arrastrándote cuando la vida te golpee. A veces enviaban emojis de risa, fingiendo que estaban por encima de todo. Los bloqueaba, los desbloqueaba y los volvía a bloquear, era como espantar moscas, inútil pero necesario. Mamá llamó 2 veces en el primer mes, ambas comenzando con Tom solo quiere hablar y terminando con deberías disculparte. Colgué ambas veces. Para la tercera semana ya empezaba a dormir mejor. Entonces apareció Carl. Era un martes por la mañana, yo estaba reponiendo latas de pintura cuando escuché una voz detrás de mí, ese tono arrogante que reconocería en cualquier parte. «Oye, pequeño, no pensé que te encontraría revolcándote aquí». Me quedé helado, giré lentamente. Ahí estaba, con la misma sonrisa estúpida, gafas de sol dentro del local, actuando como si fuera el dueño del lugar. «Vaya,
dije, encontraste un trabajo donde te dejan caminar en círculos sin hacer nada. Sonrió con burla. Ahora haces chistes, supongo que vivir solo te volvió valiente. Dejé la caja que tenía en las manos. ¿Qué quieres, Carl? Se apoyó en un estante. Papá dice que le debes una disculpa, a tu madre también. Me golpeaste, ¿recuerdas? No debería ser tan difícil decir lo siento. Me reí. ¿Destrozaste mi habitación y mi proyecto, y yo te debo una disculpa? Tienes la capacidad mental de un pez dorado. Su sonrisa desapareció. Cuidado, todavía podría presentar cargos por ese pequeño numerito. Adelante, dije, dile a la policía que tu hermano menor te golpeó. Seguro que lo tomarán muy en serio. Entonces se acercó, bajando la voz. Ten cuidado, Alex, podría hacerte la vida difícil. Una llamada a la policía y serás el violento desertor viviendo en un basurero. Di un paso adelante, la mandíbula tensa. Repítelo. Sonrió, claramente disfrutando. ¿Me oíste? Cerré los puños, estuve a punto de golpearlo otra vez, pero antes de que pudiera hacerlo, una sombra se movió junto a mí. Era Jerry. Se interpuso entre nosotros, tranquilo pero firme. ¿Hay algún problema aquí? Carl lo miró de arriba abajo. Esto es entre él y yo. Terry no parpadeó. Ya no, ahora no lo es. Tienes que irte. Carl bufó. No puedes echarme, no estoy haciendo nada. Ahora sí lo estás, dijo Terry con tono plano, estás invadiendo propiedad privada y molestando a mi empleado. La salida está por allá. Carl se rió como si fuera una broma, pero Terry no se movió. Tenía esa autoridad silenciosa que hace callar a la gente ruidosa. La sonrisa de Carl fue la primera en desvanecerse. Lo que sea, hombre, quédate con tu amigo perdedor. Volverá a casa pronto cuando la vida lo golpee. Se dio la vuelta para irse, murmurando algo sobre basura desagradecida. Terry esperó hasta que se fue y luego me miró. ¿Ese es el idiota que te ha estado enviando mensajes? Sí, dije, frotándome la cara, ese es el payaso de la familia. Terry se rió. Tiene esa energía de niño rico inseguro, cree que hacer ruido es poder. Me reí por primera vez en semanas. La clavaste. La próxima vez que aparezca, llámame, dijo Terry, yo me encargo. Nadie se mete con mi gente. Asentí, medio sorprendido, medio agradecido. Nadie se había interpuesto por mí antes, ni mi madre, ni los maestros, y definitivamente no Tom. Pero este hombre, que apenas me conocía, me había respaldado. Esa noche me senté en mi apartamento, repitiendo la escena en mi cabeza. Por una vez, no me habían culpado, no me habían dicho que me disculpara o que aguantara. Alguien simplemente vio la verdad e hizo algo al respecto. Me golpeó lo nuevo que era ese sentimiento, ser defendido en lugar de atacado. Había cambiado el caos por el silencio, y el silencio estaba ganando por goleada. Pasaron años así, solo yo, el trabajo y la paz. Mi vida por fin tenía ritmo. No era glamorosa, pero era mía. Charlie mantenía un ambiente relajado en el trabajo, me trataba como a un miembro de la familia, siempre soltando pequeñas dosis de sabiduría. Lo estás haciendo bien, decía, cuando construyes despacio, nadie puede quitártelo. Por primera vez en mi vida, realmente lo creí. Entonces, una noche después de un largo turno, mi teléfono vibró con un número que no reconocía. Contesté sin pensar. Alex. La voz de mi madre. No la había escuchado en años, y al instante me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué necesitas?, pregunté, directo al grano. Suspiró, como si ya estuviera cansada de mí. Tom tuvo un susto de salud, algo menor del corazón. ¿Está bien ahora? No respondí. Ella continuó, está rehaciendo su testamento por precaución. Quería que supieras que dejará la mayor parte a Carl y al bebé. Me quedé callado. No es nada personal, dijo rápido, solo cree que tiene sentido, ya sabes, son su sangre. Sí, dije con voz plana, tiene sentido. No querría romper el patrón de favoritismo. Alex, no empieces. No estoy empezando, la interrumpí, solo digo que la consistencia es importante. No le gustó eso, pude oír cómo exhalaba con irritación. Estás siendo mezquino. Tú dejaste a la familia, recuerda, tú elegiste esta distancia. Casi me reí. ¿Te refieres a la distancia que tú me dijiste que tomara? Silencio. De todos modos, dijo ella, con un tono que se volvió falso, dulce, fingido.
Aún podrías venir a visitar alguna vez, Tom cree que, colgué. Esa noche intenté fingir que no me molestaba. Era solo dinero, ¿verdad? Yo tenía un trabajo, un techo, paz. Pero en el fondo, aún dolía. No se trataba de la herencia, sino de lo que significaba. Incluso después de todo, seguía siendo el extraño, seguía sin ser parte de su familia. Intenté dejarlo pasar y seguir adelante, pero la vida tenía otros planes. 2 semanas después recibí otra llamada inesperada, esta vez de un hombre llamado Gregory Blake, un abogado. Su tono era profesional pero curiosamente amable. ¿Hablo con Alex Carter?, preguntó. Sí, ¿quién es? Llamo con respecto a la herencia de Rose Lewis. Me quedé helado. Mi tía abuela. Sí, lamento informarle que falleció recientemente. Parpadeé. No había visto a la tía Rose desde que tenía unos 12 años. Era la tía de mi padre, una anciana que siempre olía a lavanda y me daba caramelos de mantequilla. Solía visitarla a veces después de que mi padre murió, la ayudaba a cargar las compras, a arreglar cosas pequeñas en su casa. Con el tiempo, Tom convenció a mamá de que dejara de llevarme, decía que estaba perdiendo el tiempo. Gregory continuó, su tía abuela lo nombró a usted único beneficiario de su patrimonio. Me senté. ¿Beneficiario de qué exactamente? Dudó un segundo y luego lo dijo como si leyera un guión, el patrimonio incluye su casa, varias inversiones y un fideicomiso valorado en aproximadamente 2 millones de dólares. Creí haber oído mal. ¿Dijo 2 millones? Sí, señor Carter. También le dejó una carta personal, ¿desea que se la lea o se la envíe? Tragué saliva. Léala. Hizo una pausa y luego habló con suavidad, querido Alex, probablemente no recuerdes mucho del tiempo que pasaste ayudándome, pero yo sí. Fuiste amable cuando el mundo no lo era contigo. Siempre llevaste en ti una fuerza silenciosa, y siempre te vi como el hijo que nunca tuve. Nunca tuve hijos, y quiero que tengas lo que construí. Te mereces ser feliz, después de lo dura que ha sido la vida contigo. Con amor, tía Rose. Por un momento no pude decir nada. La habitación quedó en silencio, solo mi corazón latiendo en mis oídos. Gregory habló de nuevo, ella quería que esto se resolviera rápido. ¿Puedo agendar una cita para que firme los documentos? Sí, dije en voz baja, hagámoslo. Cuando la llamada terminó, me quedé allí, mirando la pared. Mi mente no lograba alcanzarlo. No estaba llorando ni riendo, solo quieto. Aquella mujer, a la que apenas conocía, había hecho más por mí que mi propia familia. Ella me había visto, había reconocido mi valor sin que yo tuviera que pedirlo. Una semana después me reuní con Gregory en su oficina en el centro. Todo era real, las cuentas, los documentos, la propiedad. Me guió por cada papel, explicándome con cuidado, como si ya fuera una persona responsable. Cuando todo terminó, me estrechó la mano y dijo, su tía hablaba muy bien de usted. No muchas personas ganan ese tipo de confianza. Le agradecí y salí con la mezcla más extraña de sorpresa y paz. Lo primero que hice no fue comprar nada caro. Solo tomé el autobús a casa, me senté en mi diminuto apartamento y dejé que la idea se hundiera. 2 millones de dólares. Miré mi viejo teléfono agrietado, con la mano temblando. Ya podía oír la voz de Tom si se enteraba, el tono engreído de Carl, los suspiros manipuladores de mi madre. Pero esto no era para ellos, era para mí. Esa noche abrí un cuaderno y empecé a planear, cómo invertirlo, cómo protegerlo, cómo construir algo que nadie pudiera tocar. Por primera vez no estaba enfadado, no estaba amargado, solo me sentía tranquilo, porque alguien finalmente había visto lo que ellos nunca vieron, y ni siquiera tuvo que llamarse familia para demostrarlo. Después de ese día, todo cambió. No me volví rico de la noche a la mañana, fui cuidadoso. Contraté a un asesor financiero, dividí el dinero en diferentes cuentas y compré una casa pequeña y limpia en una zona tranquila. Nada ostentoso, solo segura. La tía Rose había trabajado toda su vida para ganarlo, no iba a desperdiciarlo en autos o caprichos como lo haría Carl. Charlie fue el único a quien se lo conté. Cuando le mencioné la herencia, solo sonrió y dijo, bien, eso significa que por fin puedes respirar. No dejes que los idiotas se enteren. Me reí. Confía en mí, no lo harán. Pero la vida es graciosa a su manera, los secretos nunca permanecen enterrados. Todo empezó con un mensaje aleatorio de mamá. Hola cariño, ¿cómo estás? Te extrañamos, espero que la vida te esté tratando bien. Ya eso era raro. La última vez que me había escrito fue para decirme que me disculpara con Tom por faltar al respeto a la familia.
No respondí. Unos días después, Tom ha estado tan enfermo últimamente, ha sido muy difícil. Llámame cuando puedas, ¿de acuerdo? Luego, Caro me envió un mensaje de la nada. Oye, escuché que conseguiste algo de dinero, supongo que ya no estás arruinado, bien por ti, pequeño. Me quedé helado. Ahí estaba. Alguien había hablado. No sabía quién lo filtró, quizá la oficina del abogado, quizá algún pariente lejano. Pero en cuanto esa información los alcanzó, se abrieron las compuertas. La semana siguiente fue un caos, llamadas, mensajes, correos de voz. Mamá llorando, Tom intentando sonar paternal, Caro fingiendo preocupación. Alex, estamos tan orgullosos de ti, decía mamá en un mensaje de voz, pero tienes que entender, tu familia ha estado pasando por dificultades, las facturas médicas de Tom, los préstamos estudiantiles de Caro, quizá podrías ayudarnos un poco. Luego llegó el mensaje de Tom, su voz cargada de esa calidez falsa. Sabes, hijo, los hombres de verdad cuidan de su familia cuando pueden. Es tu turno de devolverlo. No respondí. 2 días después, Caro llamó. Vamos, hermano, solo un poco de ayuda, como 1 millón, eso no es nada para ti ahora, ¿verdad? Somos familia. Familia, dije con frialdad. ¿Te refieres a la misma familia que me echó? Se rió nervioso. Vamos, no guardes rencores, te va bien, estamos orgullosos de ti, sigamos adelante. Claro, dije, sigue adelante con tu propia billetera. Y colgué. Fue entonces cuando mamá volvió a llamar, su tono diferente, más agudo, más frío. Estás siendo egoísta, Alex. No tendrías ese dinero si no fuera por el lado de tu padre. Técnicamente, eso también lo hace mío. Parpadeé. ¿Hablas en serio? Es lo justo, dijo, con la voz temblando en un llanto fingido. Sabes lo difícil que han sido las cosas, dijo. 1 millón arreglaría todo, aún te quedaría mucho. Casi me reí. Mamá, gané mi paz después de 18 años de infierno, no hay reembolsos. Su tono se quebró. Eres un desagradecido, yo te crié, sin mí no tendrías nada. Sin ti, dije, habría tenido paz mucho antes. Y con eso terminó la llamada. 1 semana después, las cosas escalaron. Me llamó un detective, primero dijo que alguien había presentado un informe alegando que había obtenido mi herencia mediante fraude. Me preguntó si podía ir a la estación con documentación para aclararlo. Fui, entregué todos los documentos oficiales, el testamento de la tía Rose, la transferencia del fideicomiso, la declaración del abogado. Revisaron todo y se disculparon por las molestias. Explicaron que alguien había presentado una denuncia anónima alegando que el dinero era sospechoso y necesitaban verificar la documentación. Antes de irme, uno de ellos dijo, a veces recibimos este tipo de denuncias falsas, casi siempre por disputas familiares. Sonreí con ironía. Sí, eso encaja. En cuanto salí, llamé al abogado y le conté lo ocurrido. Confirmó lo que sospechaba, mi madre y Tom habían llamado a su oficina antes, exigiendo aclaraciones sobre mi herencia. Como no obtuvieron las respuestas que querían, debieron intentar la táctica del susto legal. Eso fue lo último para mí, la gota que colmó el vaso. Escribí un solo mensaje grupal y se lo envié a todos, ya me han quitado suficiente, tiempo, paz, infancia. No se llevarán ni un centavo más. No me contacten otra vez, ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita. Si lo hacen, será a través de la policía. Adiós. Luego los bloqueé a todos. Esa noche, sentado en el porche, sentí algo que no había sentido en años, alivio mezclado con un poco de tristeza. Cortar lazos no es divertido, incluso cuando la gente lo merece, pero sabía que esta vez debía ser permanente. No me amaban, amaban lo que podían obtener. El dinero de la tía Rose no me cambió, solo me mostró quiénes eran realmente, sanguijuelas disfrazadas de familia. Charlie vino al día siguiente, trayendo una hamburguesa y una sonrisa. Te ves más liviano, dijo. ¿Qué pasó? Me encogí de hombros. Saqué la basura. Él rió. Bien, la basura apesta cuando la dejas acumularse. Y eso era exactamente lo que había hecho, por fin limpiar el último montón de mi vida. El trabajo con Charlie iba bien. Confiaba en mí con más responsabilidades, inventario, horarios, incluso entrenar a los nuevos. Me trataba como familia, de la manera en que mi verdadera familia nunca lo hizo. Solía bromear, hombre, tienes la paciencia de un santo, o tal vez solo de alguien que ya pasó por el infierno. Yo reía, porque no estaba equivocado.
De vez en cuando pensaba en Nathan, el más pequeño, ¿tendría que, 5 años ahora? Esperaba que el niño estuviera bien. Él no había pedido nada de esto. Los demás, en cambio, nunca volví a pensar en ellos. No hasta que empecé a escuchar cosas. Uno de nuestros clientes habituales, un viejo vecino de aquellos tiempos, lo mencionó casualmente: oye, ¿te enteraste de tu padrastro? El pobre tuvo que jubilarse temprano, su salud está muy mal. Escuché que están viviendo de los ahorros. Asentí. Sí, qué pena. Por dentro, no sentí casi nada. El hombre había construido su vida sobre el control y el dinero, y ahora ambos se habían ido. Luego vino el verdadero golpe. Carl, aparentemente el señor futuro emprendedor, había intentado estafar a una de sus novias para que invirtiera en un negocio falso de criptomonedas. El problema era que el padre de ella era un abogado despiadado. Ahora Carl estaba recibiendo demandas de todos lados. Se corrió la voz de que le habían embargado el coche y que dormía en el sofá de un amigo. No pude evitar sonreír cuando escuché eso. El karma no siempre llega rápido, pero siempre llega. Las cosas estaban tranquilas otra vez hasta una tarde, cuando alguien golpeó la puerta. No esperaba a nadie, y por alguna razón mi instinto ya sabía que no era algo bueno. Cuando abrí, me quedé congelado. Mi madre estaba allí, el cabello desordenado, los ojos rojos de tanto llorar, se veía cansada, más vieja. A su lado estaba Nathan, tomándola de la mano. El niño me miró, tímido y confundido. Alex, dijo ella en voz baja, por favor, ¿podemos entrar? Dudé. Cada instinto me gritaba que cerrara la puerta, pero ver a Nathan me hizo apartarme. 5 minutos, dije. Entraron. Mamá miró alrededor del salón como solía hacerlo, inspeccionando, buscando algo que criticar. Has hecho un buen trabajo, dijo en voz baja. Crucé los brazos. ¿Qué quieres, mamá? Comenzó con charla trivial, preguntando cómo estaba, cómo iba el trabajo. Solo la miré hasta que finalmente dejó caer la máscara. Tom, dijo, no está bien, su salud empeoró. Está enfadado todo el tiempo, y me golpeó. Nathan bajó la mirada de inmediato. Ella siguió hablando, dice que es mi culpa porque no pude convencerte de que ayudaras. Apenas estamos sobreviviendo, Alex. Tengo miedo de él, por favor, solo un poco de dinero para mantenerlo tranquilo, por el bien de Nathan. Permanecí en silencio un momento y luego dije, sin emoción, si realmente te golpeó, deberíamos llamar a la policía. Te ayudaré a presentar una denuncia. Su rostro cambió al instante, las lágrimas se detuvieron. ¿De verdad harías eso a tu propio padrastro? Acabas de decir que te golpeó. Está enfermo, Alex, no entiendes. Solo necesito calmarlo, pagarle para que se tranquilice. ¿Pagarle? Pregunté. Ella estalló, eres tan frío, eres mi hijo. Vine aquí porque pensé que te importaba. Si me importa, dije, por eso no te daré dinero por mentiras. Su voz se elevó, ¿mentiras? ¿Crees que inventaría eso? Sí, dije, mirándola directamente, porque ya lo hiciste antes. Lo encubriste cuando me golpeó, ¿recuerdas? Me dijiste que aguantara por tu felicidad. Ahora vuelves con otra historia porque te quedaste sin gente a la que manipular. Parpadeó rápido, tratando de recomponerse, pero su tono la traicionó. Está demasiado débil para levantar nada, Alex, no podría lastimarme aunque quisiera. Se detuvo, demasiado tarde. Asentí despacio. Así que no te golpeó, entendido. Su rostro se torció. ¿Te crees tan listo, verdad? Actuando como si fueras mejor que nosotros solo porque tuviste suerte. Suerte, dije. Trabajar después de que me echaran, construir todo desde cero, eso no es suerte, mamá, eso es supervivencia. Dio un paso adelante, bajando la voz. No puedes simplemente borrar a tu familia, te arrepentirás cuando yo ya no esté. Pasé junto a ella, abrí la puerta y la mantuve abierta. Ya te fuiste, mamá, solo que no te diste cuenta cuando lo hiciste. Nathan se aferró a su manga, sin saber qué hacer. Me agaché, mirándolo a los ojos. Oye, amigo, le dije en voz baja, cuídate, ¿sí? No dejes que te digan en qué convertirte. Tú puedes elegir quién eres. Asintió despacio, confundido pero escuchando. Levanté la vista hacia ella por última vez. Si de verdad te importa él, no lo conviertas en otro Carl. No repitas los mismos errores. Su labio tembló, pero pude notar que odiaba oírlo de mí. Murmuró algo entre dientes, tomó la mano de Nathan y se fue. Cerré la puerta detrás de ellos.
sin gritos, sin culpa, sin vacilación esta vez. Solo silencio. Me senté en el sofá un rato, escuchando el zumbido del aire acondicionado. Lo extraño fue que ya no sentía ira, solo una sensación de cierre, como pasar la última página de un libro que me habían obligado a leer demasiado tiempo. Lo llamaron egoísmo cuando me fui, pensé, mirando el sol ponerse sobre la calle. Pero quizá el respeto propio solo parece egoísta para quienes viven de tu culpa. Y eso fue todo. Sin drama, sin lágrimas. Solo paz. Finalmente ganada, finalmente mía. Mi padre me despidió de la empresa que construí para que mi hermano pudiera ser el director ejecutivo, porque según él había nacido para liderar. Meses después, su imperio colapsó, me rogaron que lo salvara, y les hice firmar la cesión antes siquiera de considerar volver a cruzar la puerta. Hola Reddit, mi familia pensó que me mataría trabajando para construir su imperio mientras mi hermano, el chico dorado, se llevaba el mérito, así que dije al diablo con eso, construí algo por mi cuenta y me fui, pero aún no habían terminado conmigo. Empecemos desde el principio. Me llamo Oscar Cross, tengo 35 años y durante más de una década he sido el director de operaciones de CrossTech. En los papeles, dirijo una de las empresas de infraestructura de inteligencia artificial de más rápido crecimiento en América del Norte, en la realidad, la construí yo. Cada sistema, cada patente, cada contrato importante desde los primeros días de la compañía lleva mis huellas. CrossTech comenzó como una idea de mi padre en una pequeña oficina de 2 habitaciones allá por el año 2008. Martin Cross, de 62 años, tenía la visión pero no la ejecución. Yo aporté eso, llevándonos de una operación familiar que apenas juntaba contratos a una potencia que alcanzó un valor de mercado de $2.500 millones, confiada por agencias de defensa, empresas Fortune 500 y gobiernos municipales. Mi hermano menor, Loser, es 3 años más joven que yo y el opuesto en todos los sentidos posibles. Yo soy el ingeniero, el arquitecto, el que entiende las entrañas de lo que construimos. Loser es la cara, pulido, fotogénico y dolorosamente superficial. Pasa más tiempo en galas benéficas y frente a las cámaras que en una reunión de desarrollo. No ha contribuido en nada a los sistemas que hicieron exitoso a CrossTech, pero mi padre lo adora de todos modos. Durante años creí que los resultados hablarían más fuerte que él encantó. Asumí que cuando Martín finalmente se retirara, la elección obvia para liderar sería el hombre que construyó la tecnología central de la compañía desde cero. Esa suposición se hizo pedazos una brillante tarde de jueves en mayo. La cumbre global de inversores de CrossTech es el evento más grande de nuestro calendario, asisten todos los clientes importantes, inversionistas y medios. La usamos para mostrar nuevos proyectos y anunciar planes futuros. Había pasado semanas preparando mi presentación principal, una demostración en vivo de un marco de optimización de inteligencia artificial innovador que estábamos desarrollando. Estaba entre bastidores revisando las notas finales cuando Martín subió al escenario. Como se esperaba, comenzó con el discurso habitual sobre el ascenso de CrossTech, nuestra expansión global y el futuro de la infraestructura en inteligencia artificial. Luego su tono cambió, hizo una pausa, ajustó el micrófono y pronunció una frase que lo cambiaría todo. Al entrar CrossTech en su próxima era, me enorgullece anunciar que mi hijo, Luther Cross, asumirá el cargo de director ejecutivo a partir del próximo trimestre. Por un momento pensé que había escuchado mal. La sala estalló en aplausos, las cámaras destellaban, y Luther subió al escenario con un traje azul marino hecho a medida, sonriendo como un hombre que acaba de ganar la lotería. Mi nombre no fue mencionado hasta que Martín terminó llamándome la base técnica de nuestros éxitos pasados. Se sintió menos como un elogio y más como un premio de consolación. Me obligué a dar mi presentación como estaba planeada. La demostración funcionó perfectamente, pero a nadie le importó. Los titulares de esa noche no hablaban de nuestra tecnología ni de los contratos futuros, sino de Luther Cross, el nuevo director ejecutivo visionario de CrossTech, con fotos elegantes y análisis especulativos sobre cómo su liderazgo estratégico moldearía la próxima década de la empresa. A la mañana siguiente, las consecuencias ya eran evidentes. Luther convocó su primera reunión ejecutiva como director ejecutivo electo. No fui consultado sobre la agenda. Anunció una nueva realineación estratégica, lo que significaba reorganizar el liderazgo superior. Varios jefes de departamento que habían trabajado conmigo durante años fueron repentinamente reemplazados por personas leales a él, en su mayoría amigos de su programa de MBA o contactos de relaciones públicas sin experiencia técnica. Canceló 3 iniciativas de ingeniería en pleno desarrollo, calificándolas de demasiado especializadas, y redirigió el presupuesto hacia campañas de marketing.
Nuestro proyecto de investigación y desarrollo más ambicioso, un sistema autónomo escalable de infraestructura, fue pausado indefinidamente para que Lucer pudiera centrarse en la visibilidad del mercado. Lo enfrenté en privado después de la reunión, me desestimó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Eres brillante con los engranajes y tornillos, Oscar, me dijo, pero el futuro no se construye en las salas de servidores, se construye en las salas de juntas y en los titulares. Déjame a mí manejar eso. Mi padre no devolvió mis llamadas esa semana. Cuando finalmente logré acorralarlo en su oficina, me dio el mismo discurso que me había dado toda la vida sobre cómo el liderazgo trata de visión, no solo de competencia. Luther tiene lo que tú no, me dijo, inspira a la gente. Tal vez lo creyera, o tal vez solo quería ver a su hijo dorado al mando antes de jubilarse. De cualquier modo, el mensaje estaba claro, mis 12 años construyendo esta empresa desde cero no significaban nada comparados con el encanto de Lucer. Una noche, Mason y yo nos sentamos en mi oficina mucho después de que todos se hubieran ido. Él había estado conmigo desde los primeros días, cuando parchábamos códigos sobre mesas plegables y cenábamos comida para llevar a medianoche. Antes de Crosstack había dirigido operaciones en una empresa de logística que creció de 5 centros a 50 sin fallar una sola vez en sus acuerdos de nivel de servicio. Él lee los cuellos de botella como otros leen rostros. Van a llevar esta empresa a la ruina, dijo con frialdad. No respondí, pero en el fondo sabía que tenía razón, y por primera vez desde que me uní a Crosstack no estaba seguro de querer estar allí cuando ocurriera. Durante una semana me repetí que la tormenta pasaría. No lo hizo. Lo que me sacudió no fue su ambición, sino el pensamiento de que tal vez tenían razón sobre mí. La traición no fue solo profesional, fue personal. Querían mi trabajo, no mi liderazgo, y esa comprensión, más que cualquier otra cosa, moldearía todo lo que vino después. 3 meses después de que Lucer fuera anunciado como el próximo director ejecutivo, Crosstack ya no se parecía en nada a la compañía que había pasado mi vida adulta construyendo. De la noche a la mañana las prioridades cambiaron de la ingeniería confiable a la apariencia de mercado. Los proyectos se reetiquetaron y reempaquetaron para cumplir las expectativas de los inversores en lugar de los estándares técnicos. Los plazos se recortaron para impresionar a la prensa, no porque los sistemas estuvieran listos. La primera crisis real vino de un proyecto que llamábamos Atlas, un sistema de control de infraestructura impulsado por inteligencia artificial, diseñado para redes logísticas a gran escala. Era ambicioso, complejo y estaba lejos de estar listo para su implementación. Le dije a Lucer en términos claros que lanzarlo temprano sería catastrófico. Me desoyó. Necesitamos una gran victoria para la próxima llamada de resultados, dijo, eres demasiado cauteloso. Atlas se lanzó 6 semanas antes de lo previsto. En pocos días, 2 redes de clientes colapsaron, deteniendo operaciones de envío para decenas de miles de contenedores. Los equipos de emergencia se apresuraron a contener las consecuencias. En lugar de asumir la responsabilidad, Lucer convocó una reunión de emergencia a nivel de toda la empresa. Y culpó de una mala gestión técnica a mi división. Su discurso fue pulido y ensayado. Nuestra visión es sólida, dijo ante una sala llena de empleados, la ejecución nos ha fallado. A puerta cerrada, los clientes estaban furiosos. 2 contratos importantes fueron suspendidos en espera de una investigación. El equipo de ingeniería trabajó día y noche para parchear los sistemas y restaurar la funcionalidad. Me negué a permitir que ellos cargaran con la culpa, pero la narrativa de Lucer ya había echado raíces. En las reuniones hablaba de mí como si fuera una reliquia, una mente brillante que no comprendía hacia dónde se dirigía el mercado. Martín repetía el mismo sentimiento, llamándome esencial pero inflexible. La tensión alcanzó su punto máximo en la siguiente reunión del consejo. Llegué preparado con datos, informes de fallos, advertencias de control de calidad y pruebas que demostraban que Lucer había pasado por alto las aprobaciones del área de ingeniería. En cuanto comenzó la reunión expuse todo. Atlas falló porque fue lanzado antes de estar listo, dije. Nuestra propia documentación muestra advertencias repetidas que fueron ignoradas. Si esto continúa, perderemos más que contratos, perderemos nuestra credibilidad. Lucer no se inmutó. Se recostó en su silla y sonrió. La perspectiva de Oscar es valiosa, dijo, pero no podemos permitirnos quedarnos paralizados por el miedo. La industria se mueve rápido. Él no se está adaptando. Se volvió hacia el consejo. Necesitamos un liderazgo que entienda que la velocidad importa tanto como la precisión. Martín carraspeó. Estoy de acuerdo con Lucer. La innovación no consiste en jugar sobre seguro. Oscar, eres inestimable en el aspecto técnico, pero el liderazgo requiere visión.
te necesitamos enfocado en lo que haces mejor. El mensaje era claro, me estaban dejando de lado. El consejo votó para limitar mi autoridad únicamente a las operaciones diarias. Todas las decisiones estratégicas requerirían ahora la aprobación de Lucer. Salí de la reunión sin poder alguno para detener lo que se avecinaba. En las siguientes semanas las cosas empeoraron. Lucer reorganizó el departamento de ingeniería sin consultarme, equipos completos fueron trasladados bajo nuevos gerentes, los presupuestos que yo había aprobado fueron congelados o redirigidos al marketing. Más inquietante aún fue la aparición repentina de una auditoría interna, algo que Martín insistió que era rutinario, pero no lo era en absoluto. El equipo de auditoría hizo preguntas dirigidas sobre Atlas, sobre sobrecostos, sobre plazos incumplidos, todas cosas que estaban fuera de mi control o causadas directamente por la interferencia de Lucer. Al principio pensé que era una supervisión descuidada, luego vi el informe preliminar, afirmaba que los fallos en múltiples proyectos se debían a negligencia y falta de control operativo, mi departamento, mi responsabilidad. El lenguaje estaba diseñado para pintarme como incompetente. Mason me trajo el informe final 2 semanas después. Están construyendo un caso, dijo, van a despedirte. No quería creerle, pero tenía razón. A finales de agosto se convocó una sesión especial del Consejo con el pretexto de abordar preocupaciones sobre el liderazgo operativo. Cuando entré en la sala de conferencias, la atmósfera era fría y deliberada. Afuera ya estaban reunidos cámaras y equipos de medios. Martín y Lucer se sentaban lado a lado en la cabecera de la mesa. Su equipo de relaciones públicas había informado de antemano a periodistas amistosos bajo embargo hasta la votación. Martín comenzó con una cortesía ensayada, Oscar, apreciamos todo lo que has hecho, pero los recientes fallos operativos han dañado nuestra reputación. El Consejo ha concluido que son necesarios cambios de liderazgo. Manteniendo la voz firme respondí, esos fallos ocurrieron porque los proyectos se lanzaron sin la aprobación adecuada, tengo documentación. Lucer me interrumpió. La documentación no cambia los resultados. Los clientes están descontentos, los plazos se incumplieron, necesitamos responsabilidad. El consejo votó, ni siquiera estuvo reñido. Mi despido fue clasificado como con causa, una maniobra legal que me despojó de mi indemnización, mis opciones sobre acciones y mis beneficios de jubilación. Un equipo de seguridad entró en la sala antes de que pudiera siquiera recoger mis notas. Mientras me escoltaban fuera del edificio, los destellos de los fotógrafos iluminaban el vestíbulo. Las alertas de noticias llegaron a mi teléfono antes de llegar al estacionamiento. Crosstack despide a su antiguo director de operaciones por fallos operativos. La narrativa ya estaba escrita, y era horrible. Afuera, Mason me esperaba con una caja de cartón que contenía mis pertenencias personales. Yo también me voy, dijo, si creen que esta empresa puede funcionar sin ti, están locos. En los días siguientes las consecuencias se extendieron rápidamente. Los clientes llamaron para expresar su preocupación, pero se abstuvieron de ofrecer apoyo. Antiguos colegas me evitaron por completo, temerosos de ser asociados con alguien marcado como incompetente. Estaba claro que la campaña de difamación de Lucer estaba funcionando. Mi reputación, antes construida sobre resultados y fiabilidad, ahora estaba ligada al fracaso público. Pero bajo la humillación y la ira, un hecho seguía siendo claro, había pasado 12 años convirtiendo a Crosstack en líder de la industria, conocía su tecnología mejor que nadie vivo y, en el fondo, sabía que no me habían visto por última vez. Pero las semanas posteriores a mi despido se sintieron como una caída libre. Los titulares diseccionaban mi caída con detalle brutal. Los analistas de la industria me llamaban anticuado, difícil y no apto para el liderazgo. Los panelistas especulaban que había saboteado el futuro de Crosstack con decisiones impulsadas por el ego. Lucer alimentó el fuego en cada entrevista. Oscar es un gran técnico, dijo a una cadena, pero el liderazgo requiere visión. Algunas personas simplemente no están hechas para eso. El mensaje era claro, estaba acabado. Cuando finalmente sonó mi teléfono, no era una oferta de trabajo, era Martín. No avergüences a la familia, dijo. Sin prensa, sin declaraciones públicas, recuerda quién te dio todo. Antes de que pudiera responder, colgó. Unas horas más tarde, Lucer envió su propio mensaje, no muerdas la mano que te alimentó. Las llamadas que solían inundar mi bandeja de entrada se detuvieron. Los posibles empleadores cancelaron entrevistas. Los clientes que yo mismo había traído a Crosstack se negaron a reunirse. Incluso viejos colegas me evitaron, algunos por lealtad a Lucer, otros por miedo. El alcance de Crosstack era largo, y yo me había vuelto radiactivo. La única persona que se negó a desaparecer fue Mason.
Se presentaba en mi apartamento casi todos los días, con café en una mano y documentos de estrategia en la otra. No has terminado, seguía diciendo, solo estás sin anclas. Tomó tiempo para que esas palabras calaran, pero cuando lo hicieron, empezamos a hablar de lo que aún teníamos, no de lo que habíamos perdido. Hubo días en los que abría un cuaderno en blanco y lo cerraba de nuevo. Empezar de cero no era valiente, era aterrador. Pero quedarme pequeño para hacerlos sentir cómodos me parecía peor. Pasamos horas revisando mi trabajo temprano, las patentes que había registrado antes de que CrossTech existiera. Eran exclusivamente mías, y formaban la columna vertebral de los sistemas actuales de la compañía. CrossTech las había licenciado, pero esa licencia expiraría en 18 meses. Sin renovación, toda su infraestructura quedaría legalmente comprometida. No era venganza, era apalancamiento. La decisión de construir algo nuevo no fue una epifanía dramática, comenzó con una sola pregunta: ¿y si lo hiciéramos de manera diferente? Sabíamos que si intentaba lanzar una empresa bajo mi propio nombre, CrossTech la aplastaría antes de que diera su primer aliento. Así que la construimos en las sombras. A principios de septiembre la llamamos Helix Systems. En los papeles, pertenecía a una sociedad tenedora registrada en el extranjero, mi nombre no aparecía en ningún lugar oficialmente. Yo era un consultor técnico. La participación accionaria de los empleados se emitía a nivel de la compañía operativa, mientras la sociedad tenedora simplemente ocultaba la propiedad beneficiaria hasta la divulgación obligatoria. Mason se encargó de las operaciones y Lena Bass, una capitalista de riesgo con un viejo rencor contra Martín, proporcionó el capital inicial. Años atrás, Martín había dejado fuera a su fondo de la serie B de CrossTech después de que ella se negara a aceptar una cláusula de pagar para jugar, y luego usó su debida diligencia para vendérsela a Rado. Lena no olvida las deudas. Contactamos a un pequeño grupo de ingenieros que habían dejado CrossTech tras la toma de poder de Loser, todos aceptaron unirse. El equipo era pequeño pero letal, personas que comprendían la tecnología a un nivel fundamental y estaban hambrientas por demostrar algo. La noticia se propagó rápidamente por la industria sobre una nueva startup misteriosa que desarrollaba infraestructura de inteligencia artificial de próxima generación. Nadie sabía quién estaba detrás. Los analistas especulaban sobre un fondo soberano extranjero, algunos pensaban que una firma de capital privado se estaba posicionando para una adquisición. Loser se burló públicamente, llamando a Helix una consultoría glorificada que intentaba golpear por encima de su peso. 2 semanas después, Martín me llamó de nuevo. Si estás involucrado en esa tontería de Helix, advirtió, aléjate ahora. Todo lo que sabes, cada habilidad que tienes, existe gracias a esta familia. No confundas lo que construimos con algo que puedas replicar. No dije nada, colgó antes de que pudiera hacerlo. Nuestra primera gran oportunidad llegó más rápido de lo esperado. Naxos Freight, uno de los antiguos clientes insignia de CrossTech, se acercó discretamente. Habían perdido millones durante el desastre del sistema Atlas y estaban desesperados por una alternativa estable. Les presentamos una solución piloto que superaba cualquier cosa que CrossTech pudiera ofrecer en ese momento. 6 semanas después, Helix firmó un contrato de $50 millones con Nexus. El anuncio sacudió a la industria. Nadie sabía quiénes éramos, pero de repente la misteriosa nueva startup tenía un cliente de renombre y CrossTech tenía un problema muy público. Los resultados hablaban por sí solos. La plataforma de Helix redujo los costos de infraestructura de Nexus en un 30% y mejoró la velocidad operativa en un 40%. Las publicaciones especializadas elogiaron el sistema como la innovación en infraestructura más prometedora en una década. Aún así, nadie conectó los puntos conmigo. La siguiente llamada de Martín no fue cortés. Si estás detrás de esto, gruñó, estás apuñalando a tu propia familia por la espalda. Un día después recibí una carta del equipo legal de Loser acusándome de competir contra mi herencia y amenazando con emprender acciones legales. Era una fanfarronada vacía, en los papeles, yo no poseía nada. La ignoramos y seguimos construyendo. Al final del trimestre, Helix tenía una base de clientes en crecimiento, un flujo constante de ingresos y analistas de la industria llamándola el retador oscuro de CrossTech. La familia que pensó que me había borrado de la industria no tenía idea de que ya estaba de regreso y más fuerte que nunca. Todavía creían que yo estaba acabado. Esa creencia sería su primer error. El rápido ascenso de Helix tomó a CrossTech completamente por sorpresa. Su liderazgo nos desestimó al principio como una empresa advenediza, pero una vez que los resultados de Naxos Freight se hicieron públicos y se rumoró que había 2 contratos más en negociación, el tono cambió de arrogancia a hostilidad. El primer ataque llegó en forma de demanda.
El equipo legal de Loser presentó una denuncia de 140 páginas acusando a Helix de robar el código propietario y los secretos comerciales de CrossTag. Los comunicados de prensa nos etiquetaron como una operación rebelde construida sobre propiedad intelectual robada. Los medios lo devoraron, y la historia fue tendencia durante días. Pero cuando el caso llegó a los tribunales, su argumento se desmoronó. Nuestra documentación demostraba que cada elemento central de nuestra plataforma estaba patentado años antes de que CrossTag existiera y que esas patentes estaban registradas a mi nombre. Sin propiedad sobre esa propiedad intelectual ni evidencia que vinculara a Helix con irregularidades, el juez negó rápidamente su solicitud de una medida cautelar y el tribunal desestimó el caso por completo. El valor en bolsa no se recuperó. Al cierre, el volumen había triplicado el promedio de 30 días. El fallo fue un golpe, las acciones de CrossTag cayeron un 14% durante la semana siguiente, y las llamadas filtradas entre inversionistas mostraban a miembros del consejo furiosos por las maniobras legales sin fundamento. Aún así, Loser redobló sus esfuerzos. Si no podía ganar en los tribunales, intentaría destruirnos en el tribunal de la opinión pública. En cuestión de días, aparecieron en línea informes anónimos que advertían sobre vulnerabilidades críticas de seguridad en la infraestructura de Helix. Un puñado de blogs del sector los publicó sin verificación y varios clientes potenciales detuvieron sus negociaciones con nosotros. Era obvio de dónde venía la difamación, los informes estaban escritos usando terminología interna de CrossTag. Respondimos de inmediato. Mason contrató a una firma independiente de ciberseguridad para realizar una auditoría completa del sistema. Una evaluación de la fase 1 publicada en pocos días no encontró vulnerabilidades críticas y una auditoría completa un mes después concluyó que nuestros protocolos de seguridad superaban los estándares de la industria. Publicamos de inmediato el resumen de la fase 1 y, al completarse, el informe completo, junto con pruebas de que el rumor original había sido difundido por una agencia de relaciones públicas vinculada directamente a CrossTag. La reacción fue inmediata. Varios medios agregaron correcciones, algunos incluso emitieron retractaciones formales. La credibilidad de CrossTag sufrió otro golpe y la Comisión de Bolsa y Valores abrió silenciosamente una revisión de sus prácticas competitivas. Mientras ellos se apresuraban a contener el daño, nosotros nos enfocamos en expandirnos. Helix cerró acuerdos con 2 clientes de la lista Fortune 500, uno en telecomunicaciones y otro en infraestructura energética. Nuestra tecnología no solo igualaba a la de CrossTag, la superaba. Luego llegó la oportunidad que nos pondría en colisión directa con ellos, un contrato federal de infraestructura de defensa de $300 millones. Era el mayor acuerdo del año, y ambas compañías fueron preseleccionadas. Loser no pudo ocultar su frustración. En una conferencia tecnológica, desestimó públicamente a Helix como una startup anónima que intentaba golpear por encima de su peso. Pero a puerta cerrada lanzó una campaña agresiva para descubrir quién estaba detrás de nosotros. Documentos internos filtrados más tarde mostraron a Martín llamándonos parásitos que se alimentaban de su trabajo y a Loser refiriéndose a nosotros como ladrones viviendo de su legado. Su desesperación aumentó. Agentes de CrossTag intentaron sobornar a un analista junior de Helix para filtrar documentación del sistema, detectamos el intento, documentamos todas las comunicaciones y las entregamos a los reguladores federales. El resultado fue una investigación formal sobre la conducta corporativa de CrossTag y un nuevo escrutinio sobre todas sus licitaciones gubernamentales. Mientras ellos fallaban, Helix seguía ascendiendo. Nuestra propuesta para el proyecto de defensa era más sólida, más innovadora y más segura. A fines de octubre recibimos una adjudicación condicional pendiente de la autorización de seguridad, efectivamente una victoria aunque aún no finalizada. Al mediodía, la noticia estaba en todos los escritorios de negociación, 2 informes financieros la calificaron de cambio de régimen. Los titulares decían, Helix derrota a CrossTag en el mega contrato gubernamental. Los analistas comenzaron a especular abiertamente si el dominio de CrossTag finalmente estaba llegando a su fin. La victoria desató el pánico en su sala de juntas. Memorandos internos mostraban a los altos ejecutivos culpando al liderazgo de Loser por las pérdidas. Los inversionistas exigieron una reunión de emergencia, la presión aumentó, y entonces llegó el momento que nadie pudo ignorar. Los protocolos de seguridad del gobierno exigían que Helix revelara su estructura de propiedad antes de que el contrato pudiera finalizarse. Lo habíamos anticipado, Mason y yo acordamos cumplir, sabiendo lo que ocurriría después. En cuestión de horas, la divulgación se filtró, Oscar Cross, fundador y accionista mayoritario de Helix Systems. La industria estalló.
Los titulares dominaron todos los principales medios de comunicación. Es director despedido de CrossTag, construye en secreto a su competidor de más rápido crecimiento. Ejecutivo traicionado, orquesta toma de control de la industria. La historia se extendió más allá de los medios tecnológicos hasta la prensa general. Los programas de negocios repitieron clips de Loser desestimando a Helix como irrelevante, ahora yuxtapuestos con nuestra serie de victorias. En un solo día, 3 de los 10 principales clientes de CrossTag pusieron en pausa sus renovaciones, y al cierre del martes las acciones habían caído un 27%. Los accionistas exigieron cambios en el liderazgo, llamando a Loser un aficionado incapaz de ver la amenaza. Martín se vio obligado a emitir una declaración calificando la revelación como una traición a la confianza familiar, una declaración que solo alimentó la simpatía pública hacia mí. Dentro de CrossTag, el consejo convocó 2 sesiones de emergencia en 3 días, y el personal senior comenzó a enviar currículos. Los analistas predijeron una adquisición hostil, y los expertos de la industria la llamaron la reversión más humillante en la historia corporativa tecnológica. Y a través de todo eso, yo permanecí en silencio, dejando que los titulares hablaran por sí mismos. La revelación encabezó todos los programas de negocios durante 48 horas. La línea directa para inversionistas de CrossTag colapsó bajo el volumen de llamadas. Cuando terminó el ciclo de noticias del fin de semana, mi rostro estaba en todos los canales de negocios. Martín fue el primero en llamarme, su voz temblaba de ira. Has humillado a esta familia. Estás escupiendo sobre todo lo que construimos. ¿Crees que el nombre de CrossTag no significa nada? Permanecí en silencio, él llenó el vacío por sí mismo. Eres un traidor, Oscar. Te arrepentirás de esto. Colgó antes de que pudiera responder. Loser tomó un enfoque diferente, una conferencia de prensa. Las cámaras destellaban mientras se inclinaba hacia los micrófonos, con la sonrisa confiada de un hombre que aún creía que el encanto podía ocultar la debilidad. Oscar no construyó Helix, dijo, la robó. Cada éxito que Helix reclama está arraigado en la propiedad intelectual de CrossTag. Está intentando apropiarse del legado familiar para sí mismo. Pero CrossTag es más grande que un hombre amargado. Los mercados no le creyeron. 2 días después de la conferencia de prensa del jueves de Loser, las acciones se desplomaron otro 19%. La valoración privada de Helix, basada en el nuevo interés de los inversionistas, casi se duplicó de la noche a la mañana. Su siguiente movimiento fue legal. Los abogados de Loser presentaron 3 nuevas demandas en diferentes jurisdicciones, cada una alegando que yo había incumplido contratos o robado secretos comerciales. Mason lo llamó un disparo de escopeta. Lena lo llamó desesperación. Nuestro equipo legal desmanteló las demandas una por una. Los jueces las desestimaron en cuestión de semanas, citando falta de evidencia. Cada fracaso drenaba a CrossTag de dinero y credibilidad. Aún así, Loser se negó a rendirse. Ordenó al Departamento de Recursos Humanos que se acercara a los ingenieros de Helix con ofertas salariales masivas, en algunos casos el doble de su paga actual. Unos pocos escucharon, ninguno se fue. Nuestra tasa de retención se mantuvo firme porque Mason y yo habíamos estructurado Helix de manera diferente desde el principio. Los empleados no solo recibían salarios, también obtenían acciones, tenían una participación en el futuro de la compañía, y sabían que yo había construido la cultura sobre la lealtad, no la política. Una noche, Mason dejó una pila de currículos sobre mi escritorio. No son casados, son voluntarios, dijo. Ingenieros de CrossTag. Querían salir. Al final del trimestre, Helix había contratado a 50 ex empleados de CrossTag. No era solo crecimiento, era una fuga. Los clientes de CrossTag siguieron el mismo patrón. El contrato de defensa abrió puertas, en cuestión de meses cerramos acuerdos con un importante proveedor de telecomunicaciones, 2 redes eléctricas regionales y un gigante de servicios financieros. Cada vez CrossTag era el proveedor original, y cada vez lo superábamos. El punto de quiebre llegó a fines del 4º trimestre con Omnisar Communications, una multinacional con un contrato de infraestructura de $1.000 millones. Loser había estado trabajando en la renovación desde agosto. En noviembre, nuestro equipo presentó una contraoferta. Mostramos a Omnisat los ahorros de costos, la estabilidad y la escalabilidad de nuestra plataforma. Ellos escucharon. Una semana después, CrossTag perdió el contrato del que dependía para estabilizar su balance. Las repercusiones fueron inmediatas. La valoración de CrossTag cayó por debajo de $1.000 millones por primera vez en años. Los inversionistas exigieron públicamente la destitución de Loser. Los analistas predijeron la bancarrota en menos de 12 meses a menos que se hicieran cambios drásticos. Pero Loser no cedió.
Redobló los ataques personales, llamándome un parásito que se alimentaba de la sangre familiar. En entrevistas, Martín, más viejo y debilitado, añadió su voz, afirmando que yo había abandonado el deber por el ego. La ironía no se me escapó, 2 hombres que habían borrado mi futuro ahora rogaban al mundo que creyera que yo había robado el suyo. Mientras Crosstack se precipitaba en espiral, Helix se disparaba. Abrimos nuevas oficinas en San Francisco y Washington. Nuestro personal superó los 400 empleados. La demanda por nuestros sistemas era tan alta que Lena tuvo que rechazar a varios inversionistas que querían participar. La narrativa se había invertido, Crosstack estaba muriendo, Helix era inevitable. Pero la victoria no se trataba solo de contratos, sino de percepción, y la percepción dolía profundamente. Cuando se filtró un memorando interno de Crosstack, el documento detallaba discusiones del Consejo sobre el liderazgo de Loser, calificándolo de imprudente, no calificado y el mayor riesgo para la supervivencia de la empresa. El memorando se propagó por los canales de la industria en cuestión de horas. Loser trató de hacerlo pasar como noticias falsas. Nadie le creyó. Esa misma semana, el mayor accionista institucional de Crosstack anunció su apoyo a una reestructuración del Consejo. La presión aumentó. El golpe final vino desde dentro de su propia casa. La investigación regulatoria sobre los intentos de sabotaje de Crosstack descubrió pruebas de sobornos vinculados directamente a altos ejecutivos. Se impusieron multas, se abrió una investigación de cumplimiento, y las demandas se acumularon. La gran estrategia de Loser, demandas y campañas de difamación, había fracasado de manera tan espectacular que incluso sus aliados lo abandonaron. La cuota de mercado de Crosstack colapsó, los clientes se marchaban en masa, los ingenieros renunciaban en oleadas. La empresa se desangraba ante los ojos del público. Martín colapsó bajo la presión, literalmente, un ataque cardíaco inducido por el estrés lo obligó a tomar licencia médica. Loser permaneció en el puesto de director ejecutivo, pero su poder era hueco. Con cada semana que pasaba, el valor de Crosstack se reducía mientras el dominio de Helix crecía. Al final del año, el marcador era innegable, Helix controlaba casi la mitad de los contratos que alguna vez pertenecieron a Crosstack. La valoración de Crosstack había caído un 70%. Nuestra curva de crecimiento proyectaba estatus de unicornio en menos de 6 meses. Fue entonces cuando comenzaron los rumores, tal vez la única manera de salvar a Crosstack era venderla. Los inversionistas propusieron la idea de fusionarse con Helix para rescatar lo que quedaba. Era impensable para Loser, pero por primera vez, ya no lo era para el Consejo. La guerra no había terminado, pero por primera vez desde mi despido estaba claro que el lado estaba ganando. Era una mañana de martes cuando mi padre y mi hermano llegaron sin cita, sin aviso, solo un mensaje de recepción: Martín Cross y Luther Cross están aquí, insisten en verte. Por un segundo consideré decirle a seguridad que los escoltaran fuera, pero les dije que esperaran y los hice sentarse en el vestíbulo durante 40 minutos mientras terminaba una reunión con inversionistas. Cuando finalmente entré en la sala de conferencias, ambos estaban de pie. Martín se veía más viejo de lo que recordaba, más delgado, más pálido, con el peso del último año tallado en su rostro. Loser, en cambio, vestía como si nada estuviera mal, aún aferrado a la ilusión de control. Oscar, comenzó Martín con la voz temblorosa, necesitamos hablar. Pasé junto a ellos sin decir una palabra y tomé asiento en la cabecera de la mesa. Tienen 5 minutos, dije con frialdad, aprovéchenlos bien. Martín comenzó con un discurso que, estoy seguro, había ensayado. Habló sobre el legado, sobre la familia, sobre el imperio que nuestro abuelo había iniciado. Llamó a Crosstack nuestra sangre y afirmó que yo seguía siendo parte de ese legado. Loser intervino, inclinándose hacia adelante con una sonrisa engreída. Solo estás donde estás por nosotros, dijo. No lo olvides. Sin Crosstack, no eres nada. Solté una risa seca, sin humor, que los hizo sobresaltarse a ambos. Sin mí, su empresa no existiría. Las patentes en las que se apoyan son mías. Los sistemas que usan sus clientes son míos. Y los contratos que están perdiendo también son míos. Intentaron borrarme, y ahora me están rogando que lo salve. Dejen que eso se les grabe en la mente. La mandíbula de Loser se tensó. Estamos dispuestos a discutir una asociación, dijo. Una fusión, 50 y 50. Me recosté en mi silla. Son una empresa a semanas de la insolvencia. Sus clientes se están yendo, sus inversionistas están huyendo y sus acciones apenas valen más que centavos. No están en posición de negociar términos aquí. No son iguales, son presa. Martín parecía haber tragado vidrio.
Por favor, dijo en voz baja, construí CrossTag desde la nada. No quiero verla morir. Si te importa esta familia, lo interrumpí. ¿Cuándo me despojaron de todo lo que construí, era eso familia? ¿Cuándo le dijeron al mundo que era un incompetente, era eso familia? ¿Cuándo me llamaron traidor en televisión nacional, era eso familia? No se atrevan ahora a fingir que la sangre excusa la traición. La sala quedó en silencio. Martín miró al suelo. Lucer intentó otra táctica, la ira. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que aplastarnos te hace poderoso? Sigues siendo mi hermano y esta sigue siendo nuestra empresa. Nos lo debes. Me levanté y caminé lentamente alrededor de la mesa hasta quedar a centímetros de él. No les debo nada, dije en voz baja. Me quitaron todo y esperaban que regresara arrastrándome. Pero no me arrastré. Construí algo mejor. Y ahora esto es lo que va a pasar. Puse una carpeta sobre la mesa y la deslicé hacia ellos. Opción A, CrossTag se fusiona con Helix. Tomo el 80% del control, instalo mi propio liderazgo y reestructuro todo. Ustedes conservarán puestos simbólicos, nada más. Opción B, se niegan y dejo que la empresa se desangre. Quiebra en 6 meses. Su nombre desaparecerá de la industria para siempre y su licencia tiene 11 meses restantes. Operar con mis patentes después de eso será insostenible. Esas son las únicas opciones que tendrán jamás. Las manos de Martín temblaban mientras abría la carpeta. Lucer ni siquiera la tocó. Esto es una humillación, escupió. No, dije, esto es responsabilidad. La humillación fue lo que ustedes me hicieron. Esto soy yo ofreciéndoles una manera de marcharse con algo en lugar de nada. Discutieron, por supuesto. Amenazaron con demandas, insinuaron reguladores, incluso intentaron apelar a mi conciencia. Nada de eso importó. Cada intento de recuperar el control solo los hacía parecer más pequeños. Cuando las amenazas se convirtieron en súplicas, supe que estaban acabados. 2 días después, el Consejo de CrossTag celebró una votación de emergencia. Enfrentados a ingresos colapsados, demandas de accionistas y una inminente exclusión bursátil, la decisión fue unánime: CrossTag se fusionaría con Helix Systems. La empresa que yo había construido desde las sombras ahora consumía a la empresa que me había expulsado. El anuncio dominó todos los titulares de negocios. Los analistas lo calificaron como la fusión más desigual en la historia de la tecnología. Los empleados celebraron la medida, los inversionistas se volcaron y la señalización cambió en una semana. La reestructuración legal completa hacia Helix Global se finalizó. Durante el siguiente trimestre, Martín envió un mensaje final antes de que la fusión se concretara. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Sí, lo estoy, respondí. Por primera vez no sentí que estaba de pie bajo su sombra, eran ellos quienes estaban bajo la mía. La fusión oficial tardó menos de 60 días, pero la transformación que siguió fue absoluta. CrossTag ya no existía, al menos no como nadie la recordaba. La prensa lo llamó una adquisición, los inversionistas lo llamaron un renacimiento, para mí fue justicia. No venganza, no amargura, solo el resultado inevitable de la arrogancia enfrentándose con la realidad. La primera orden del día fue la reestructuración. Departamentos enteros fueron desmantelados y reconstruidos desde cero. Los sistemas obsoletos fueron eliminados, y los proyectos heredados que habían estado perdiendo dinero durante años fueron terminados en cuestión de semanas. No me interesaba reparar un barco que se hundía, estaba construyendo algo digno del futuro. Mason fue nombrado oficialmente director de operaciones, exactamente donde debe estar el tipo que una vez escaló 50 centros de distribución sin fallar en un solo acuerdo de nivel de servicio, dirigiendo las operaciones diarias con la misma precisión que impulsó nuestros días de startup. Lena Vaz aceptó un puesto en el nuevo consejo, y su mente estratégica resultó inestimable mientras juntos navegábamos los agresivos planes de expansión de Helix Global. Creamos un equipo de liderazgo que valoraba la innovación sobre la política, el rendimiento sobre el ego. El cambio cultural fue inmediato. Las reuniones que solían estar llenas de posturas corporativas se convirtieron en sesiones de estrategia donde las ideas realmente importaban. Los ingenieros que habían sido marginados bajo el liderazgo de Lucer ahora tenían presupuestos y libertad para innovar. Los proyectos que habían sido asfixiados por la burocracia fueron aprobados y acelerados. La productividad se disparó, la moral se elevó, y los clientes, muchos de los cuales se habían ido durante el declive de CrossTag, empezaron a regresar. Para Martín y Lucer, el nuevo orden fue una píldora amarga de tragar.
Después de meses de baja médica, Martín anunció su retiro días antes de que la fusión se concretara, aunque todos sabían que el consejo lo había forzado. Emitió una declaración cuidadosamente redactada sobre buscar nuevos desafíos y desapareció de la vida pública. Loser, por otro lado, se negó a irse en silencio. Luchó contra la reestructuración en cada paso, insistiendo en reuniones, cuestionando decisiones y haciendo berrinches cada vez que se ignoraba su influencia. Finalmente le di algo contra lo que no podía discutir, un nuevo título, embajador de marca. Venía sin poder de decisión, sin asiento en el consejo y sin influencia en las operaciones. Ahora era una mascota, desplegado en conferencias y ferias para sonreír ante las cámaras y leer guiones escritos por otros. Intentó renunciar, pero los términos de la fusión le dejaban pocas opciones, su participación accionaria estaba bloqueada, y marcharse le costaría millones. Así que se quedó, humillado, impotente e irrelevante. La ironía no se le escapaba a nadie, el hombre que una vez le dijo al mundo que yo era solo un técnico ahora era la cara pública de una empresa que no controlaba, el hombre que me llamó reemplazable ahora era el que estaba siendo reemplazado. Las publicaciones del sector lo llamaron la caída corporativa más poética de la década. El crecimiento de Helix Global fue explosivo, en menos de 6 meses después de la fusión habíamos duplicado nuestra base de clientes y asegurado 3 nuevos contratos gubernamentales. Nuestra cuota de mercado superó el 60%, y los analistas proyectaban que dominaríamos el sector de la inteligencia artificial en infraestructura durante la próxima década. La empresa que había intentado destruirme era ahora el corazón palpitante de un imperio que yo controlaba. Los medios adoraban la historia, todos los principales canales querían una entrevista. Rechacé la mayoría, pero finalmente acepté una entrevista en horario estelar con Business World Weekly. El entrevistador hizo todas las preguntas esperadas sobre estrategia, liderazgo y tecnología, pero luego se inclinó hacia adelante con la que realmente importaba, ¿esto se siente como venganza? Pausé antes de responder. Intentaron borrarme de mi propio legado, dije. Ahora soy dueño del suyo. La cita apareció en los titulares de toda la industria. No era ira, era un hecho. Cada decisión, cada noche sin dormir, cada sacrificio había conducido a ese momento, un futuro donde mi nombre no se susurraba a puerta cerrada ni se enterraba en notas al pie, sino que aparecía en los edificios, en las salas de juntas y en contratos por miles de millones. Pero no se trataba solo de ganar, se trataba de reescribir la historia. Mi historia. La traición que debía romperme se había convertido en la base de todo lo que había construido, la humillación que debía terminar con mi carrera se había transformado en el catalizador de algo mucho mayor. 6 meses después estaba de pie frente a las ventanas de piso a techo de la nueva sede de Helix Global, una torre de cristal que dominaba el horizonte de la ciudad. Debajo de mí, las calles vibraban con el movimiento de una empresa que ya no estaba definida por el pasado. Ya no era CrossTech, ya no era un negocio familiar dirigido por el derecho y el ego. Era algo más afilado, más inteligente, más fuerte, construido sobre mérito, visión y ejecución implacable. Mason entró a la oficina con un informe final. Estamos por encima de las proyecciones otra vez, dijo. 3 nuevos clientes firmaron esta semana, uno de ellos es el mayor competidor de Omnisat. Asentí, con la mirada aún fija en el horizonte. Bien. Sigamos adelante. ¿Alguna vez piensas en ellos?, preguntó. Martín, loser. A veces, admití, pero no con ira. Ellos tomaron sus decisiones, y yo tomé las mías. Cuando se fue, volví la vista al panorama. 12 años atrás había entrado en CrossTech creyendo que pasaría mi vida construyendo el sueño de otro. Me subestimaron, me traicionaron, me descartaron, y ahora cada pieza de su legado, cada sistema, cada cliente, cada dólar me pertenecía. El imperio que una vez me rechazó ahora era mío, reestructurado, renacido e imparable. El nombre sobre el horizonte ya no era CrossTech. Era Helix Global. Y por primera vez, estaba exactamente donde debía estar, bajo mi nombre, bajo mi liderazgo y bajo mi control. La traición no había terminado mi historia, había escrito el primer capítulo de algo mucho más grande. Y esta vez no quedaba nadie para interponerse en mi camino.